sí, buenos días, bienvenidas a este segundo día del Seminario de Formación de Editores del Pregrado de Literatura de la Universidad de AFIT. El Seminario de Formación de Editores es un programa que organiza el Pregrado de Literatura de AFIT en colaboración con la Fiesta del Libro y con apoyo del CERLALC. Ya esta es nuestra sexta edición. El Pregrado de Literatura en AFIT tiene una línea de énfasis en edición. Tenemos un trabajo directo sobre cómo formar en capacidades profesionales de la edición. Y además, en el pregrado tenemos unos semilleros de investigación. Los semilleros de investigación son un espacio al que los estudiantes pueden acceder libremente. Es un espacio completamente extracurricular. Los estudiantes van motivados fundamentalmente por la curiosidad, por las ganas de poner a prueba unas habilidades y entrar en contacto con unos intereses y conocer otras personas que también comparten esos mismos intereses. En específico tenemos dos semilleros muy activos, hay más semilleros, pero hay dos en particular que están, digamos, desde hace ya 2 años al menos participando en los eventos regionales y nacionales. Uno de esos semilleros es el semillero en narrativa y hermenéutica. Después podríamos poner a Matilda aquí a que nos dé alguna presentación más detallada, pero es un semillero que estará relacionado con preguntas sobre la aplicabilidad o manera como la literatura y el estudio de las narrativas puede aportar a relaciones sociales, a la manera como se construyen relaciones sociales o a reflexiones sobre el sujeto. Eso dicho pues de una manera muy a grosso modo. Y hay otro semillero que es el semillero en poética y traducción, en donde nos ocupamos directamente de cómo se traduce literatura, qué quiere decir traducir, y sobre todo también hemos entrado en reflexiones más recientemente sobre cómo estamos interactuando con herramientas digitales en el proceso de la traducción. Este evento que tendrá lugar aquí hoy, en donde nos está acompañando Isabel Cadavid, estudiante del pregrado de literatura de 4º semestre, que actualmente es la coordinadora de ese semillero, es para que tengamos una conversación con un editor, en este caso Víctor Malumian, que nos acompañó ya en la jornada de ayer y que está aquí nuevamente, fundador de Ediciones Godot, una editorial que, como Víctor nos ha contado en otras oportunidades, también comienza con un interés particular por las traducciones y por traducir autores al español. La propuesta es un ejercicio de taller. Vamos a intentar invitarlos a interactuar con un ejercicio. No es necesario que sepan inglés, pero usamos el inglés porque es una lengua que nos ofrece más oportunidades de convergencia. No tenemos que adorar esa condición, simplemente la vamos a reconocer. En efecto, en el mundo, en su estado actual, el inglés favorece una convergencia distinta y vamos a trabajar con unas traducciones de Godot. Entonces, es una oportunidad interesante de que los estudiantes, las estudiantes del semillero puedan compartir parte de su trabajo, de la estructura, de la dinámica de trabajo que hemos desarrollado en el semillero con Víctor. Entonces, muchísimas gracias, Víctor, por estar acá. Muchas gracias a todos los asistentes y le voy a dar la palabra a Isabel. Bueno, hola, bienvenidos todos. Víctor, bienvenido. Pues como Jorge ya me presentó, yo soy la coordinadora del semillero de poética y traducción. Y pues como lo que queremos hacer acá es mostrarles un poquito pues también lo que nosotros hacemos en el semillero, con las inteligencias artificiales, con ChatGPT, con todo esto, pero también, digamos, recoger de las cosas que hemos hecho este año, de los textos, porque hemos hecho varias ponencias en la parada, en el seminario de narrativas de la universidad, muchas cosas. Entonces, pues van a ver como varios momentos. Primero yo voy a leer pues como una ponencia, digamos, colectiva, que recopila todos esos textos y esos trabajos. Después vamos a hacerle unas preguntas a Víctor sobre la traducción, pues digamos desde una perspectiva editorial, y ya pues empezamos en la materia completa del taller. Entonces, bueno, voy a empezar pues yo leyendo. Dice: el miedo de que las máquinas reemplacen a los humanos nunca había estado tan vigente y tangible como ahora. En lo que llevamos de este año, las inteligencias artificiales han ido ganando campo rápidamente, llenándonos de emoción e incertidumbre.
Más específicamente, ChatGPT se ha convertido en una especie de oráculo moderno. Las personas acuden a él para pedir desde un resumen de los autores del siglo de oro español hasta consejos para sobrellevar Mercurio retrógrado para cada signo zodiacal. La noción de que algo contiene evidencias o registros de miles de años de conocimiento humano dentro de sí le adjudica inmediatamente un aire de omnipotencia y confianza. Los modelos de lenguaje presumen tener las respuestas correctas a cualquier pregunta para el que sepa cómo preguntar. Es fácil sospechar de las inteligencias artificiales, verlas como un ente lejano que puede llegar a reemplazarlos si no tenemos cuidado. Sin embargo, no estamos enfrentándonos a ellas diariamente en el presente, en espacios dentro y fuera de la academia. Desde el semillero nos interesa analizar las dinámicas que surgen del encuentro entre procesos convencionales de estudio e investigación con los modelos de lenguaje alrededor de la traducción, especialmente cuando estos son capaces de traducir un texto y analizar traducciones, argumentando por qué su traducción es mejor, con vehemencia. Pero, ¿sus razones coinciden siempre con las nuestras? ¿Acaso no tenemos otra opción más que creer y obedecer a la voz de la máquina? Tal vez haya una alternativa si tenemos una comprensión distinta de qué es la traducción. En primer lugar, podríamos comprenderla como un prisma, una metáfora propuesta por el teórico inglés Matthew Reynolds, enfocándonos en diferentes caminos que aparecen en el proceso de traducción. Esta concepción reconoce que el texto origen no está fijo, es tan plural como las traducciones que permite. Lo que se quiere, especialmente en la traducción literaria, es establecer una relación entre lenguas. Como en el prisma, el lenguaje entra y se refractan posibilidades, direcciones y recorridos para expresar el sentido de la obra en un lenguaje que no es el suyo. En este sentido, la traducción no pretende ser una entidad lapidaria que enmarque el significado de la obra por siempre, sino un producto que se sabe incompleto, provisorio y actualizable. Comprender la actualización como una entre muchas, como lo explica María José Galeano, una de las integrantes del semillero, resignifica esta mortalidad dando paso a otras traducciones. Al momento de traducir, esta herencia de traducciones anteriores se manifiesta. El traductor, a pesar de esto, reconoce la presencia de esta genealogía que precede su trabajo. De esta suerte, opera como medium, ese sujeto que puede ver a los que ya no están aquí y se comunica con ellos. Así pues, no hay muerte definitiva, sino formas distintas de relacionarse y hacer que un otro anterior viva en uno. El traductor es, entonces, en esta línea de pensamiento, un ente creador que se ubica en el momento de la lengua, con una dirección editorial y un contexto, los cuales debe aplicar en su trabajo para establecer una relación entre dos lenguas, buscando la equivalencia por encima de la similitud. Esta metáfora del prisma resalta en el papel del traductor como un generador, como un generador, mientras aboga por el reconocimiento del traductor en la obra, que al llevar la obra de un idioma a otro, esta entra en un continuum de traducción y puede expandirse a otros sitios. Desde esta perspectiva, la traducción exige una apropiación del texto origen, una acción que puede ser considerada traicionera, en la que el traductor trae algo que no le pertenece de otra lengua a la suya. Sara Zuluaga, en su texto Estas perras son mulas, construye una metáfora de traducción del traductor como una mula que lleva un producto oculto e ilegal. Nos dicen, la traducción no se ocupa de transportar sentidos, como afirmaría Benjamin, sino que vuelve eso otro de lo que se ocupa su propio cuerpo. La mula se encarga de ser cuerpo de esa diferencia que ha leído en el texto fuente para traer la mayor porción de la otredad a este nuevo terreno, pues que es nuestro lenguaje. Tomando esto en cuenta, podríamos decir que la labor del traductor es impura, y su trabajo es a la vez propio y ajeno. Para que esto se cumpla, el traductor debe habitar la lengua extranjera y ser capaz de cruzar con el sentido a la suya, enfrentándose a múltiples caminos, obstáculos que esto implica. El texto original encarna sus posibilidades lingüísticas y las alcanza en el acto de la traducción, en los diferentes rayos de luz que pueden surgir de una sola palabra. La traducción de un texto, en este caso literario, es entonces plural, múltiple y cambiante. Y es aquí justamente donde volvemos a nuestro tema inicial, las inteligencias artificiales, que prometen una eficacia insuperable a la hora de traducir. Es fácil caer en la trampa cuando se piensa en que la máquina, que tiene más capacidad de almacenamiento de datos que un humano, va a encontrar la palabra exacta para trasladar de un texto de un idioma a otro. Al pedirle a ChatGPT que revise una traducción, este no sugiere, afirma que sus alternativas son las correctas. La traducción es un paso necesario para la búsqueda de conocimiento. Es una de esas prácticas que los humanos siempre han enfrentado por puro gusto de saber. Bajo estos conceptos, su deber ser está en la cotidianidad. El traductor es el que reconoce lo desconocido en lo conocido. En la traducción encontramos la capacidad de acoger al otro en nuestra experiencia humana, como la literatura misma quiere ampliar nuestra conciencia. Es por esto que se vuelve un ejercicio ético y humanístico. Es por esto que la vida del traductor que informa el proceso de traducción solo puede ser limitada, por lo que tarde o temprano todas las traducciones se revelan imperfectas y provisionales.
Cuando un modelo de lenguaje promete una traducción perfecta, no solo sugiere un estándar irrealizable, sino que excluye el objetivo que tiene informar una experiencia vital, negando por completo su labor humanizante. La máquina está informada por miles de traducciones humanas que fueron elaboradas desde la experiencia del traductor, despojadas de cuerpo y por lo tanto de responsabilidad. Esto también nos lleva a considerar cómo ChatGPT concibe el lenguaje. En responsabilidad y desautomatización, consideraciones sobre la traducción en tiempos del automatismo digital, Jorge Uribe lo explica como: pero más allá de eso, un acatamiento demasiado confiado en las promesas de la traducción maquinal implicaría, como la misma Kenny señala, una mirada equivocada sobre el lenguaje, que lo comprende meramente como materia cosechada, en campos predefinidos y vastamente arados, reiterando formas preestablecidas del pasado. Bueno, entonces el propósito de este taller, pues para lo que todos estamos acá, es preguntarnos acerca de la distancia entre individuos, comunidades, lectores y las máquinas, los algoritmos y los modelos de lenguaje, partiendo desde la lectura comparada, para analizar la forma en que ChatGPT concibe la traducción y cómo reaccionamos nosotros a estas propuestas, cuando las entendemos como tal y no como verdades oraculares. A la vez, buscamos las diferentes maneras en que se refracta un idioma a través de la revisión. Nuestro objetivo es resaltar la importancia de la labor humana, de percibir la traducción como un acto humanizante y ético, desde el marco de un proceso editorial que es, al fin y al cabo, lo que nos reúne a todos aquí. Bueno, entonces, pues, para empezar un poquito, como aquí con la ayuda de Víctor, tenemos como unas preguntas que han surgido en el semillero, pues, en este ejercicio, y digamos la primera es tú como lector, en tu contexto particular, que es Argentina, pues, ¿qué buscas en las traducciones? Para ti, ¿qué es una buena traducción como lector? Como lector. Para mí lo fundamental es que yo soy muy esquemático, soy una persona esquemática, así que espero que me perdonen. Entonces yo dividiría entre las lecturas que hago de no ficción y las lecturas de ficción. Y acá hay como un poco de vasos comunicantes entre mi mirada como editor. En las lecturas de ficción, lo que para mí prevalece es que no se rompa el registro y me parezca natural. Que lea un diálogo y me parezca natural. Cuando alguien dice la palabra natural, hay que agarrarse la billetera, porque está frente a un delincuente. Entonces, lo que es natural para unos no va a ser natural para otros. Por eso, las traducciones de España están espectaculares para los españoles y a mí me irritan un poco. Esto también, después voy a ir a no ficción, porque si no me voy a olvidar, pero esto también se encadena con una mirada ideológica sobre el campo lingüístico y sobre las traducciones. En determinada época, Latinoamérica, específicamente México y Argentina, eran el polo de las traducciones. ¿Por qué? Porque pasaba algo en España que no permitía las traducciones, un contexto político, etc. Eso se perdió por completo. Y entonces es muy común escuchar a una librera, un librero colombiano o mexicano y que te digan, este voceo en Stefan Zweig o en Joseph Roth está mal. Y yo le decís, pero perdón, que yo sepa, Zweig no decía ni gomollón, ni me flipa, ni me mola. Entonces hablaba en austríaco. Entonces siempre ahí en ese correlato, y ahí volvemos a lo de natural, para algunos va a sonar, la sonoridad va a estar bien, la prosa no se va a romper, el registro sobre todo no se va a romper, y para otros sí. Por ende ahí tenemos un problema, además de que en general se tiende a separar la TAM, como si todos usáramos las mismas palabras, de España. Por supuesto que ahí también se cruza el mercado editorial y vos no podés hacer una traducción para cada país. Pero sí estoy seguro que hay determinados consensos con los cuales una región más amplia como la de Latinoamérica va a operar bien y otros que van a aplicar más para España. Esto con lo que refiere a la ficción. Con lo que refiere a la no ficción, para mí la prioridad es la transmisión de la idea, la claridad de la transmisión de la idea. Y acá sí se puede discutir un poco más, digo, para no caer, yo odio todos los lugares comunes donde se dice lo que se espera que se tiene que decir para que nadie se ofenda, y entonces, para mí en la no ficción es donde se puede discutir un poco más el concepto de autor en el traductor o la traductora. ¿Por qué? Porque convengamos que la idea de la plusvalía la tuvo Marx. Después vos la podés bajar mejor o peor. Los aparatos ideológicos del Estado los describe Althusser. Y si hablamos del concepto de autor, te vas a referir a Roland Barthes. No sé, yo no pronuncio también los apellidos, pero creo que es clara la idea. Digo, están ahí. Después hay una traducción que los vuelve ilegibles o hay una traducción que te facilita la vida entender el grafo del deseo, ponele. Entonces, creo que no se puede tomar todo de la misma forma y que cada uno de los textos tiene sus particularidades. Ahora bien, si, como mencionaban ayer, vos vas a algunos textos de Joyce, sí, probablemente el trabajo del traductor se empiece a acercar muchísimo más al de un autor. Pero no es todo lo mismo y no da igual. No sé si con esto respondí o me fui por las ramas. No, total. Pará, yo te voy a agregar una cosa más de lo que vos leíste. Sí.
Yo creo que también uno de los temas que para mí no ayudan a pensar la idea de la traducción y obturan, no digo que vos lo estabas diciendo, es algo que se me ocurrió, es la idea de que existe semejante cosa como una traducción perfecta, lo cual no hay. Es como pensar que un texto tiene una lectura total. La vuelta lo escuchaba Martín Cohen hablando de Borges y decía, siempre está el miedo de no entender todas las referencias. No existe semejante cosa como entender todo. No hay un todo que entender. Si vos leíste por primera vez a Nietzsche a los 15 años y te quedó algo, está bien. Si lo revisitas a los 40 después de una carrera filosófica y entendés más cosas, también está bien. Con la traducción me parece que esta idea de que algo es natural y es unívocamente natural para todo el mundo, o una traducción es perfecta y es unívocamente perfecta, no tiene sentido. De hecho, al punto tal que muchas veces hay traducciones de pensadores europeos que cuando se localizan y se traducen al mercado español, donde vas a poner, alguna palabra se traduce con un sentido. Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de un libro de Zizek, donde él hablaba de un gap entre dos facciones políticas. En Argentina, la brecha es un término que está completamente cargado de connotaciones y habla de un salto infranqueable entre dos facciones políticas o dos pensamientos políticos. Bueno, gap, grieta, perdón, no brecha, me confundí con la traducción literal. Sí. Grieta no sería la traducción correcta si vos fueras un exégeta de la traducción y dijeras, bueno, no sé, por eso tuve el gap de brecha, ¿no? Claro. Pero lo tradujimos como grieta porque en ese momento, para ese texto, era donde sabíamos que iba a pegar en un libro que además se llama Contra la tentación populista. Y una de las facciones acusa a la otra de populista, la otra de populista de derecha, en fin, no lo voy a aburrir. Pero lo que voy es, quizás lo natural, de nuevo agárrense la billetera, hubiera sido poner brecha, ¿no? Entonces al final usaron ¿cuál grieta? Sí. Ah, bueno. Y funcionó muy bien. No, total, eso es mucho de lo que hablamos nosotros en el semillero y es que nos parece que no siempre, pues en las traducciones que logramos, muchas veces, o sea, el lector no va a entender todo, como tú dices, claramente. Y para mí no hay un todo directamente. Como no hay un perfecto, no hay un todo. Sí. No, y pues, o sea, digamos, tratar de conducir un poquito al lector si queremos, pues con los pies de página, o sea, hay otros elementos, pero total, tienes toda la razón. Bueno, viste que ahí hay una discusión que tienen en general las y los traductores, de que a menor cantidad de pie de página se supone que está mejor resuelta la traducción, ¿no? Porque no hay un hiato, una distancia con el lector. Yo lo único que no entendí en eso son las notas al final, ¿no? Cuando me haces ir a buscar la nota al final, yo te odio con todo el alma. Lo puedo entender solo cuando diferencias dos tipos de notas, ¿no? Tipo unas de la edición y otras propias del autor. Sí. Yo no sé si coincido tanto con eso. Digo, ahí hay como dos posturas, como la que te dice, mirá, así como siempre existió en la enciclopedia está Google, y si no entendés esto, googlealo, pero yo no te voy a poner nota al pie declaratoria. Y a mí me parece, obviamente no le vas a decir Berlín, ciudad de Alemania, o la capital de Alemania, es un montón. Pero en algunos casos es un gesto de amabilidad hacia la o el lector, porque además, en general, y ahí sí ya mezclando la mirada como editor, te equivocás constantemente, pero a propósito te equivocás en pensar que el lector puede, o la lectora puede ser como vos. Y parte de empezar a rodearse de gente más jóvenes en nuestro equipo de trabajo es que, claro, si tiene 22 años y vos tenés 42, vos le llevás 20 años de lectura. No es que ni sos más inteligente ni sabes más. Es un tema biológico. Bueno, eso que te parece bien, te parece lector o esa lectora más joven, que es a los cuales todo editorial debería aspirar, capaz ese dato no tiene. Vos se lo reponés, le haces un gesto, le ayudás a la lectura, facilita que continúe. Y me parece que está buenísimo eso, digo, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que la idea se transmita o que la historia se transmita. Sí, pues digamos ahora que empezamos a hablar sobre, no sé, cómo se editan estos textos también, digamos, tú como editor, ¿qué tipo de traducciones te gustan más o buscas más para los libros en Godot? Pues que también tienen mucho trabajo de traducción, como nos acabas de mencionar. Como editor, ¿qué buscas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué piensas que para los lectores es mejor? ¿A qué te referís con tipo de traducción? No sé, ¿con qué estilos pues te gusta que sea algo más cercano, digamos, a cómo hablan los argentinos, como al lenguaje más contemporáneo, que sea un poquito más, no sé, como precisa en cuanto a las traducciones, que sea como, la traducción exacta de esto, me gusta que sea así? Bueno, nosotros, como bien decís, el 99% de nuestros libros son traducidos. De ese porcentaje creo que solo no sé, hay que chequearlo, pero el 15 o 20% debe ser ficción. El resto, como les decía, son transmisiones de ideas. Ahí buscamos la claridad y la precisión. Digo, obviamente vas a corregir cacofonías y cosas que estén mal, pero lo que prepondera es que la idea se esté transmitiendo bien. Y muchas veces, además, la traducción es un poco a ciegas, porque no los quiero choquear, pero yo no sé noruego ni esloveno.
Y entonces muchas veces, como todas las traducciones que hacemos son directas, ahí hay un correlato de hablar con el autor o la autora y chequear contra la versión en inglés, pero la versión en inglés se puede haber comido un falso amigo, una mague, lo que sea. Entonces hay una traducción que es medio ciegas. Nosotros traducimos de muchos idiomas que no son el inglés o el francés que sí podemos manejar, o el alemán que no manejamos. Entonces, como que sí, intervenís, pero ¿hasta qué punto? ¿Con cuánta autoridad le discutís a esa traductora o ese traductor? Terminan como diciendo, ¿qué sabes? Si ya te mueves al campo a idiomas donde sí vos manejás y puedes intervenir, como te decía, en el caso de la no ficción, es la precisión, la claridad de la idea y la fidelidad. Con esto de la fidelidad parece contraintuitivo con lo que yo dije antes de la traducción de Zizek, pero yo siento que esa traducción era más fiel porque lo que quería expresar él, que además tiene una prosa muy provocadora, se caracteriza por tener ejemplos que son súper amplios y no de nicho, desde el cine, humor, etc. Cuando ya miras a la ficción, bueno, ahí ya hay toda una decisión. Una de las cosas que nosotros solemos hacer es tratar de trabajar el mismo autor o la misma autora con la misma traductora o el mismo traductor, y en el caso de que estés muy plotado por la cantidad de trabajo, que alguien se le asocie y le ayude. ¿Pero por qué? Porque entendemos que si hicimos bien nuestro trabajo, van a ir leyendo toda la colección, al ritmo que puedan, pero van a leer toda la biblioteca de Stefan Zweig, van a leer toda la biblioteca de Roth. Entonces, que en algún momento se traduzca como valija y después como maleta, y la verdad que hay un problema ahí. Entonces, en eso, si bien nosotros tenemos como manual de estilos un montón, porque son 2 páginas en Word, tenemos nuestra bajada de cómo queremos, desde las citas hasta qué decisiones tomar ante determinados temas, y la traductora lo lee, lo comenta, lo acepta o discute con eso antes de empezar a trabajar. Siempre que encarás un libro nuevo, o a esta altura ya menos, pero en general que encarás un libro nuevo, aparecen consultas distintas. Para mí, donde todo se va al carajo y hay que tomar una decisión muy firme es cuando aparece una fuerte intervención de diálogos y los diálogos tienen un fuerte color local. Ahí un poco la lógica es que la traducción, por más que la suele hacer alguien de Argentina, es que no le diga, che, boludo, ¿cómo estás? Sino que se lea como algo que si vos estás en otro país de Latinoamérica, haga sentido para vos y no rompa de nuevo esto que hablamos del registro. Una vez que se toma esa decisión, se recorre a lo largo. Te puede gustar más o menos. Pero, ¿respondí o me fui por los ramos? No, sí, perfecto, total. Vos me puedes decir, mira, no me respondí. No, me parece súper. Pues, para mí, perfecto. Pero también, digamos, tocas una parte que es como la colectividad de ese proceso entre el traductor, el editor, pues como todas las pues que se revisan entre sí, que vienen, y me recuerda mucho como a lo que nosotros hacemos en el semillero, que es eso mismo, como la traducción colectiva. Y pues ahí tenemos estas dinámicas en que tratamos de, pues nosotros trabajamos mucho con el portugués también, y tratamos de tomar textos, poemas, canciones, estamos trabajando con canciones en este momento también, del portugués, y los traemos al español, pero los hacemos como una traducción creativa. Entonces si hablan de Sao Paulo, entonces nosotros hablamos de Medellín y traemos como ese contexto. Y pues siento que esto también se conecta mucho con esa idea que yo mencionaba del traductor como traidor, porque se roba de otro lado, se roba del texto origen un montón de percepciones y un montón de sentidos, y ya los transforma completamente como para una audiencia. Y pues ya como para ir terminando pues la parte de las preguntas, me gustaría que me contaras, digamos, para traducir, como utilizar un español. Tú ahora nos mencionabas que, digamos, en Godot pues no tratan de poner traducciones que sean como muy explícitamente argentinas, pues como que así, no sé, pibe, no sé qué, para no, supongo que alienar al resto de lectores pues de otros países. Pero entonces, ¿tú qué crees que debería ser el español utilizado en las traducciones? Pues, ¿cómo crees que se debería digamos, desarrollar con todo esto de, no sé, español como de doblaje de series, que es como muy estandarizado? No, eso es o sea, tu pregunta es hermosísima. Pero eso de un español de doblaje me parece un horror, digo. Es como tiene lo peor de todos los mundos. Yo no me atrevería a cambiarle una ciudad a un texto, y si lo hiciera, creo que iría una nota explicando por qué. Porque si no es asumir, digo, en una canción popular quizás todo el mundo lo sabe y tiene sentido, pero en un texto, digo, nuestra gran apuesta, y creo que con Zweig lo hemos logrado en Argentina y ahora queremos que pase con Roth, es que generaciones de 20 lean a Zweig. El chiste interno que nos hacían otros editores es están todos muertos los lectores de Zweig, otra gente de 60 años, ya bueno. No es que a los 60 te mueras, pero sí apuntamos a generaciones más jóvenes. No tiene por qué saber que en realidad la ciudad es Viena cuando yo le estoy poniendo Rosario, no sé, por decir algo. Entonces, sí me parece una aclaración pertinente. Después creo que ahí sí no tenés forma de, vuelvo a la idea de no hay una traducción que es la perfecta, la natural, no tenés forma de escapar a eso. Y entonces va a haber palabras donde
la moneda va a caer para un lado o para el otro. No va a haber forma de complacer a todo el mundo. Y me parece bien. Digo, es como que vos le pidas, no digo que esto pase, vos le pidas a un autor argentino que van a publicar, o un autor argentino que van a publicar en España, que cambie ciertas palabras o empiece a escribir más neutro porque si no lo van a leer menos. Imagínate si una editorial pidiera eso. Me parece que la gracia de cuando le pido a un colega acá que me recomiende un autor o un autor de Medellín es encontrar esas expresiones, giros idiomáticos, maravilloso que tienen Qué pena contigo, y leer ese color. Entonces, bueno, en la traducción hay un momento en el cual vas a poder ir evitando hasta que va a haber algo que no lo vas a poder evitar y la moneda va a caer para un lado. Y me parece muy bien. Y me parece que si pudimos soportar en las últimas 2 décadas cómo caía la moneda del lado español, podemos soportar que caiga del lado colombiano, chileno. No, perfecto, Víctor, muchas gracias. Pues ya vamos a entrar un poquito a la materia del taller. Nosotros, Víctor pues... Esto no es como la publicidad de Coca-Cola y de Pepsi, yo tengo que distinguir cuál es la traducción nuestra de la que hizo ChatGPT, ¿no? Ah, no. Okay. No. Pues voy a explicar a ver cómo es la dinámica y ya si algo peleamos. Pero bueno, Víctor pues nos dio muy querido las traducciones que hicieron ellos de los cuentos de Virginia Woolf que publicaron en 2022. Eso es una traducción de Micaela Ortelli y Carolina Orloff. Y pues lo que nosotros queremos hacer, más que digamos una corrección, queremos es invitar a la reflexión. ¿Cuáles son los materiales que tenemos? Tenemos el cuento de Godot, tenemos una hoja de estructura comparativa de algunos de esos párrafos de ese cuento en inglés, el inglés original de Virginia Woolf y la traducción de Godot. Y después Isabel nos va a mostrar, porque no tenemos internet aquí en la sala, unas imágenes previas de consultas a ChatGPT en su versión 4 sobre las traducciones. Vamos a ver precisamente cómo responde ChatGPT, qué tipo de promesas es las que ofrece la herramienta y cómo podríamos como seres humanos interactuar. Un detalle interesante de esa frase es que acá cuando sugiere chat silencio, al menos para nosotros, digo, acá hay una cierta connotación que es muy cultural y que tiene que ver con el país donde está localizada. No hay forma de que el silencio no sea imperativo para nosotros. O sea, por más que te lo diga con la tonada dulcísima que tienen acá, claro, suena un voto. Sí, no hay forma. O estás en un hospital y te están retando porque estás haciendo ruido. Digo, silencio, no hay forma de decirlo y que para nosotros suene bien. Y no era el caso, ¿no? Era como, che, tengamos cuidado, que por eso tradujo así. Candor nosotros mucho no lo usamos. Y es más, te diría que hasta refiere a... Sí, medio anticuada para nosotros, te diría. En primer lugar, identificamos que, a diferencia del texto original, en la traducción, el narrador ya tiene género, así como otros sujetos, otros sustantivos del texto original, que por ejemplo están como it, o them, o they, y en la traducción ya aparecen con un uno, o eso, o lo. Entonces, por ejemplo, nos llamaba la atención eso y también nos preguntábamos qué tanto de manipulación o actualización del texto original habría cuando se pasan estos sujetos de X género a este género y qué tanto eso es como una respuesta a las ideologías del momento, por ejemplo, las discusiones que se están teniendo en torno al lenguaje y el género no binario, o ya entra a irrumpir con un sentido original del texto, eso como entre manipulación y actualización. También nos llamó la atención que, por ejemplo, en el original habían palabras que no tenían artículo y en la traducción sí lo tenían, por ejemplo, cuando decían reflected apples o reflected roses, en la traducción dice reflejaban las manzanas o reflejaban las rosas, que le da como más determinación, no es cualquier manzana, son esas manzanas. Las apreciaciones de grupo, espectacular los detalles que notaron. A mí me parece súper interesante el tema del género. Ahí se fue colocando de acuerdo al contexto, asumiendo que, digo, no lo sabemos. De hecho, hay un experimento, una editorial española que tradujo todo cuarto propio en no binario, o en realidad en lenguaje inclusivo. Nosotros suponemos que por el momento en el cual lo escribió, y dado que en el cuento no hay nada que te lo indique, los personajes ni son no binarios ni nada por el estilo, sino que, no quiero decir que son heterosis, pero bueno, digo, todo el contexto de entender claro. Eso, si bien hay otros textos que pueden ser permeables, eso para mí es una línea muy delgada que la tenés que reponer con algún tipo de nota, prólogo o lo que sea, cuando vos decidís actualizar eso, porque
la verdad que no hay ningún indicador de buena fe que te haga pensar que ahí los personajes se autoperciben como no binarios o como lo que sea. Ni la historia ni calando profundo, que todos sabemos que hay que separar autor de narrador y toda la pelota, ni calando profundo hay algo que te haga entender y pensar que debería ir por ahí una actualización. En un cuarto propio sí me pareció muy interesante la jugada de esta editorial española, que no me acuerdo cuál es, no es que la quieren visibilizar, porque por el contenido político de ese libro, para mí Tres Guineas es muy superior a un cuarto propio, pero por lo paradigmático que fue ese libro como libro de ensayo, primer libro de ensayo feminista o de los primeros ensayos feministas, y hoy por hoy bandera actual bajo la cual vienen muchas reivindicaciones, me parece que ahí hay un juego con el lector o la lectora muy interesante, que igual creo que se debe reponer con una nota, ¿no? Pero bueno, espectacular los comentarios, me pone muy contento. Hay algo ahí que me parece muy bueno destacarlo sobre cómo vamos a construir un espectro entre manipular y actualizar. ¿Qué hay de por medio entre esas dos proposiciones? Estamos manipulando un texto porque lo estamos interpretando y entonces es ahí donde abrimos toda la puerta a las discusiones que hacemos en otros lugares del pregrado, ¿no? La cuestión de cómo definimos parámetros de hermenéutica y relaciones entre alteridades está completamente asociada a esto. ¿Es manipular un texto, tomar decisiones sobre su carácter político? ¿O es simplemente proponer una interpretación? O ya que estamos hablando de connotaciones, manipular es muy fuerte, quizás lo que podemos decir es darle un contexto político, porque la editorial tiene esa mirada, ¿no? Agarrar y decir, no sé, ayer hablábamos de la Feria de Editores, una feria que hacemos nosotros y demás. La feria desde hace tiempo que comunica en sus redes sociales con lenguaje inclusivo. Tenés comentarios de lo más retrógrados de, si así es la feria, como están escritos los libros, como si los libros los escribía la feria, esas cosas. Pero ahí hay una mirada política que además la tuvo cuando fue la ley del aborto legal y seguro y demás. Ahora, sí tenemos que ser conscientes que cuando damos contexto a ese texto, estamos sí poniendo nuestra mirada política y que no existe semejante cosa como la política, ¿no? Entonces, pues manipular parece como que uno lo hace con una intención oculta, cuando en realidad, para mí lo que está bueno es hacer patente las condiciones de producción y el marco ideológico que nos está impulsando a eso, ¿no? Y en ese espectro que marcaba Juan Sebastián, precisamente muy interesante pensar las necesidades de interpretación en el cambio de lengua inglés-español, ¿no? Obviamente, los problemas que no surgen en inglés, que necesariamente surgen en español y que hacen parte de esa reflexión que estaban también teniendo más temprano Isabel y Víctor sobre qué sería un español estándar, ¿no? Si es que existe tal cosa. Sí, el prompt con el que nosotros estamos trabajando es: analiza esta traducción y da las razones, corrige esta traducción y da las razones de las correcciones. Entonces, pues ahí nos sale como este formato. Y lo que quiero que vean es, bueno, digamos acá, el primero que "But it wasn't that you woke us" es el original. Y ChatGPT nos lo pone como "pero no fue eso lo que nos despertó". Pues acá algo que no mencionaron, profe. Claro, algo que no mencionaron y que yo noto que hay también pues en la traducción publicada en Godot y en ChatGPT es ese "ustedes", porque pues acá le está diciendo directamente a los fantasmas, al otro, como "ustedes no nos despertaban". Entonces digamos como que eso nos pareció ahí interesante, pero vean que ChatGPT pues tampoco lo dice. Ahí hago un comentario, por lo menos en la Argentina, nadie en la vida desde el siglo XX dijo "oh, no". Nadie. O sea, eso no es romper el registro, eso es destrozarlo. Yo dejo de leer si llego a ver eso. Entonces eso, la traducción, si bien, bueno, es lo que veníamos hablando, si bien puede que esté abierta a discusión, pero no nos despertaron, es algo que diría cualquier persona. Claro. Y un poco también es eso, no están charlando dos literatos que egresaron de hermenéutica, sino que son dos personas que... Sí. No, claro, y también, pues, eso mismo. Perdón, lo mismo que abriendo, nosotros usamos esa expresión, no decimos correr la cortina. Yo sé que lo correcto es correr, pero... Claro, y esos dos ejemplos exactamente nos muestran, digamos, que ustedes ven como ChatGPT... Ahí yo creo que ni siquiera nos dimos que estábamos poniendo una argentinidad, nos pareció tan obvio que no nos frenamos a pensar que... No, exacto, igualmente acá tampoco uno dice, corre la cortina, no, pues vamos a abrir la cortina. Y obviamente si yo pongo corriendo, pues no está mal. Bueno, para mí también ahí lo que tiene es el ejemplo que se hace siempre, si hay dos mecánicos debajo de un auto charlando, no le dice, por favor, ¿me pasarías la llave francesa que quiero desajustar la tuerca? Che, boludo, dámela, ¿no ve que no llego? Digo, hay algo de registro ahí que me parece que está bueno que se mantenga porque las personas, por cómo están construidos esos personajes... Claro.
Total. Y pues para ChatGPT, digamos lo que decía yo ahora sobre el papel del traductor, es poder decir esto, o sea, poder decir, bueno, obviamente yo puedo decir, viendo la cortina, puedo decir, oh no, pero eso no suena natural, eso no es algo que en este momento esté vigente. Yo creo que si yo traduzco algo así, pues se ríen de mí, como yo. Igual 5 años más y le das el prompt correcto y te traduce a lo que vos quieras. Ah, claro. Pues y todo esto, digamos, al preguntarle esto también ChatGPT se está actualizando él mismo. Y pues por ahora lo que vemos es que puede traducir, o sea, y son traducciones que no están mal. Bueno, precisamente lo que nos interesa mucho es este paneo, ¿no? Este contraste. Tenemos el original, tenemos la traducción de Godot, tenemos una propuesta de mejoría, es decir, algo que ChatGPT, con la información que promete tener, nos dice que es mejor y nos da unas razones. Pero nosotros no necesariamente concordamos ni con la propuesta de mejoría, ni necesariamente reconocemos las razones. Y el punto que también, o sea, porque él es el que nos dice que o no es mejor porque usó un criterio de literalidad, de al pie de la letra. Pero también lo que ves con esto es que si un traductor o una traductora agarra y le pide que lo traduzca y después solo lo revisa. Ese es el motivo. Qué temón, ¿no? Por eso, pero igual estamos pensando que, y estas son como las propuestas que nos interesan aquí empezar a reflexionar. Va a ser difícil ser traductores en el futuro sin esto. Este se va a volver un punto de competitivo partida. Económicamente, ¿no? Sí, claro, habrá propuestas artesanales con valores de otra índole. Y ahí de nuevo me parece que, así como en una charla ayer hablaban sobre la comida y como así como hay comida masiva y una de gourmet, va a ser muy difícil encontrar a esos lectores o lectoras de un paladar tan negro que puedan realmente acusar recibo de esa distinción. Porque digo, salvo que el quiebre de registro sea terrible, porque digo, pues si fuera por eso, si no el salto de registro que tenemos con las españolas, no lo hubiéramos tolerado nunca. Sí. Y sin embargo, acá estamos. Entonces, parece que va a estar muy jugado, sabe Dios qué va a pasar, pero va a estar muy jugado lograr un nivel tan artesanal y tan delicado y que haya mercado para que alguien lo reconozca, porque creo que ni los editores nos preocupa tanto. Y ahí está, y creo que hay posiciones divergentes también entre los editores. Me parece que entonces tenemos un campo, incluso en esta sala, sobre posiciones de editores, y es interesante. Los estudiantes de literatura como agentes dentro del campo literario que puedan tener eso que llamas paladar negro, que me gusta mucho. Yo no también. digo que algo sea bueno o malo, yo lo que digo es que ya sabemos qué pasó con la posición ludista. Exacto. Digo, es tapar el sol con las manos. O sea, sí se pueden hacer regulaciones. Víctor, ¿pero una posición qué? Ludista, los que rompían máquinas y no... Digo, esto va a pasar. Entonces lo que hay que pensar es, bueno, qué regulación, qué mirada crítica tenemos con la tecnología, pero pensar que no va a pasar o que se va a poder impedir de alguna forma no tiene sentido, porque además, digo, yendo mucho más profundo en el tema contemporáneo actual, sin ChatGPT, es que vos ves las agremiaciones de traductores, las tarifas que están pasando, y es muy difícil que un libro después sea rentable, salvo que el volumen de la tirada sea tan alto que, mercados que son chicos, que tienen que imprimir 500 ejemplares, 400 ejemplares, y de hecho lo ves en los sellos estatales que subvencionan. Si no, es imposible que sea rentable para el mercado. Entonces ahí va a haber un tema, y con esto no digo abracémonos a ChatGPT, que sea la salvación. Tengamos una mirada crítica. Es eso. A mí lo que me gusta decir es esa palabra, herramienta. O sea, es que de ahí no va a pasar. Yo tengo que operar la herramienta. Y yo soy el crítico de la herramienta. Yo, por ejemplo, soy feliz cuando le dicto a la máquina y también me enojo cuando tengo que corregir lo que la máquina no hizo. La máquina no me hace la puntuación que yo requiero porque no me la está leyendo. Entonces, claro, porque sigue siendo instrumental. Es vinculante, o sea, tú no puedes negar lo que tienes y además te facilita el trabajo. Yo creo que sí, lo que pasa es que poder dialogar y tener las reservas necesarias es lo que hay que proceder. Completamente de acuerdo, es que yo creo que el tema ahí está en el valor agregado. Es como cuando, si vos le pedís que te redacte un mail a ChatGPT, vos después le vas a corregir como querés la puntuación, pero porque vos tenés un cúmulo de saberes que decís, este es mi estilo y quiero que se note. Yo lo que creo que va a terminar pasando es que los mismos traductores o traductoras lo van a empezar a usar, pero después lo van a revisar dándole la tonalidad correcta, lo cual va a ahorrar un montón de tiempo y eso, por eso iba al... Claro, y ese acento iba. Entonces, no sé si ustedes leyeron acá, pero se los recomiendo enfáticamente. Hay una colección que se llama de la
editorial Gris Tormenta, que se llama Colección Editor, es espectacular, está acá en una de las librerías. Y hay uno que es el libro de Mario Muchnik de la traducción de La Guerra y la Paz. Y él, gran parte de lo que cuenta en el libro es cómo encuentra una rusa dispuesta a traducirlo, porque si tenía que pagar esa traducción, no le alcanzaba ni vendiendo la casa, y fue una traducción que llevó décadas. Entonces, lo que va a empezar a cambiar es eso, es esa rusa, que fue el trabajo casi de su vida, porque ya estaba grande, le gustaba hacer eso, en vez de que le demore 10 años, le va a demorar un par de meses realizar una corrección. Y va a ser viable traducir un montón de cosas en otros idiomas y poder usar mejor esa experiencia. Pero es tal cual lo que vos decís, es una herramienta. Y la gracia de esa herramienta es como si me das a mí un cincel. Yo no te saco Da Vinci de eso, rompo la piedra. Bueno, esto es lo mismo, se la das a alguien que no puede distinguir y va a ser una traducción fulera. Fulera, ¿ves? Un término que para nosotros está muy bien, no sé si ustedes saben qué quiere decir. Puede quedar en la traducción también. De mal gusto. Fulera como que está medio, ¿viste? ¿No? Tirando a mala. Regular. Mala. Regular, Un malísimo. poquito abajo de regular. Me parece muy bueno y precisamente nuestro objetivo es este tipo de debate. Y estamos pensando dónde se pone un traductor, una persona que está preparándose para la traducción, dónde va a aparecer en este ¿Qué debate. pasa a tener un ayudante? Imagínate que tiene un junior, como dicen en el campo laboral, que le hace una traducción gruesa, gruesa bastante bien, Sí. molido intermedio te diría, y él entonces revisa eso. Sí. Y detecta estas cosas. Che, acá nadie en el país dice, oh no. ¿Cómo es el original? Ah, lo corrijo. Y en efecto, lo que está pasando, y pues el motivo por el cual nos alertamos, y también dentro, pues yo hago parte de un programa educativo que tiene como la responsabilidad poner en contacto a personas con fenómenos y transformaciones del mercado, al final, de su propio campo profesional. ¿Qué está pasando también? Tenemos empresas que envían textos, por ejemplo, empresas que tienen franquicias, dependencias en otros países, ya no están contratando traductores, evidentemente, porque las empresas, pues, entre más puedan recortar gastos, está mejor, y envían los prompts de ChatGPT para las traducciones que quieren ejecutar a personas que no son traductores, que simplemente son los representantes en estos lugares. Yo entiendo el punto de que nosotros no podemos evitar que esto pase, así como no podemos destruir todos los ferrocarriles para que no haya máquinas. Ese no es nuestro punto, pero tenemos que llegar y generar espacios de estudio y de análisis que nos permitan saber por qué la máquina está haciendo esto, para fortalecer nuestras capacidades de señalar precisamente esas cosas. Felipe, ¿no? Felipe, el concepto clave es herramienta. Exacto. Digo, a mí yo no soy traductor, pero de charlar con traductoras y traductores, no es que reciba el conocimiento por ósmosis, lo que te dicen es que capaz 3, 4 páginas fluyeron lo más bien y rápidamente, y de golpe en una oración estuvieron media hora. Lo que yo creo que va a terminar pasando es que esas 3, 4 páginas que no admiten tanta discusión de cómo se traducen y demás, las va a revisar rápidamente, y en la oración donde realmente amerita, porque hay un juego del lenguaje, un juego de palabras que es difícil de traducir y demás, emplee su energía y su tiempo. Digo, para mí donde va el error es lo que vos decías antes, es que un editor agarre el ChatGPT y lo corrija, traduzca así sin más, sin una supervisión y demás. Digo, me parece como que son herramientas que van ayudando al especialista. Sí, pues eso es algo que nosotros proponemos mucho en el semillero, también con otro taller que hicimos el año pasado, que es imposible, es imposible parar esto, es imposible parar el uso de esto, en especial porque al menos yo en mi vida diaria y también en el semillero y lo que sea, uso mucho, no sé, DeepL, Google Translate, pues no Google Translate, pero sí, o sea, uno usa esas herramientas en su día a día y son herramientas que son menos elaboradas que un ChatGPT. Pues entonces, eso sí existe y sí va a aparecer y sí está ahí. Y lo que nosotros pues proponemos y nos gusta, digamos, acercarnos así, es como, obviamente lo vamos a usar, obviamente va a llegar el traductor y va a corregir esto y va a ser más fácil para él y va a haber esa hibridación y como una relación simbiótica, pues como de máquina-humano, como un mero cyborg. Pero, digamos, nosotros como en este momento, en el tiempo ahora, pues como están las inteligencias en este momento, como traductores tenemos ese espectro de cosas y ese mundo en nuestra cabeza que nos ayuda a poder decir como, bueno, esto nadie lo diría, o sea, quitémoslo, algo que ChatGPT aún no puede hacer. O sea, nosotros como traductores todavía tenemos esta capacidad del prisma, de tener una palabra que se nos reflejan muchas, que puede transmitirnos muchos sentidos, pero que al final está bien traducida de cualquier manera. Entonces sí, eso es lo que queremos también, digamos, traer hoy con este ejercicio, y es que, o sea, el traductor, nosotros los humanos,
sabemos los contextos y sabemos interpretar el público y los sentidos, digamos, particulares de cada uno. ChatGPT, pues, aún no sabe, pues, no es tan teso, ¿cierto? Entonces, sí, no sé, me parece muy valioso esto, decir como, claro, obviamente es una herramienta, pues no podemos verla como otra cosa más que una herramienta. Y hasta si querés, yo invertiría los términos. No es tanto lo que ChatGPT no puede hacer, sino qué puede hacer por nosotros. Sí. Digo, vos parado del lugar del especialista. ¿No? Vos decías antes lo de Google Translate. Yo cuando voy varias semanas sin escribir en inglés y de golpe tengo que escribir un mail súper formal, se lo escribo en castellano, lo traduzco por ahí, lo corrijo, Claro. y me tomó la mitad del esfuerzo. Te pido disculpas, me tomó la mitad del esfuerzo y lo saqué. Totalmente. Bueno, muchas gracias. La Gracias. conversación fue más viva también de lo que habíamos esperado, pero eso solo es ganancia con Víctor, con Juan Felipe, con todos los que participaron. Qué bueno, qué alegría. Voy a insistir en esa palabra que usó, que me parece una palabra muy acertada que usó Isabel en la presentación, oráculo. Lo que tenemos que advertir es cuando intuyamos que alguien nos está ofreciendo un oráculo. Y eso aplica para ChatGPT y para muchísimas otras cosas, ¿no? Desconfiemos del oráculo. Vamos a continuar haciendo ejercicios de estos. Es una invitación general a participar en el semillero. Las personas del pregrado de literatura están muy bienvenidas porque son el corazón y la materia del semillero. No obstante, nuestro semillero recibe personas que no son del pregrado de literatura. Tenemos participación de otras universidades, de egresados, entonces, bienvenidas.